mi canal. Bien. Entonces estaríamos en derivadas 1 y la filmina 17 es el ejemplo de la función x a la cuarta, ¿no? Bien. Vamos a compartir pantalla. Ok. Esto lo voy a dejar por acá chiquitito por si viene alguna más. Bueno, entonces bueno, lo que está haciendo ahí es calcular la derivada de f con la definición, ¿no? La derivada de f en un punto x0 cualquiera es el cociente incremental. Es esto, ¿no? Entonces, ahí en el primer paso lo que primero calcula es esto. Calcula f en x0 más h, que es x0 más h a la cuarta. Y bueno, para calcular esto a la cuarta hay varias maneras de hacer esto. Podés, por ejemplo, escribirlo así. Entonces haces este cuadrado del binomio y este cuadrado del binomio. Primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el doble del primero por el segundo, y el otro te queda igual. Bueno, y acá haces las distributivas, haces este con estos tres, o sea, este por este, este por este, este por este, más este por este, este por este, este por este, más... Son 9 términos. Bueno, el perfecto entonces. Lo escribo para que quede completo nada más. X0 cubo h más 6 x0 cuadrado h cuadrado más 4x0 h cubo más h a la cuarta. Bueno, perfecto entonces. Fíjate que cuando restes f de x0 es x0 a la cuarta, este se va a cancelar. Este se va a cancelar. Bueno, igual eso por lo que me decís lo entendiste, ¿no? O sea, esto queda... Claro, bueno. Cuando restas este, el que se va es este y te quedan todos estos. Y el único que sobrevive es este, que cuando vos dividís por h se simplifica hasta h, pero todos los demás quedan con algún h multiplicando. Y como h tiende a 0, y este h lo cancelaste con este, bueno, este es el único que sobrevive, te queda 4x0 al cubo. Por eso nosotros escribimos que en general f' de x es 4x cubo. ¿Sí? En vez de poner x0 ponemos x
para indicar un punto cualquiera. Esta es una manera de, o sea, si vos te haces esta misma cuenta, que se puede hacer para f de x igual a x a la n, con n cualquier cosa, podés demostrar esta reglita. O sea, nosotros usamos este resultado, y derivamos rápido, porque en el fondo lo que ya hicimos alguna vez fue todo esto, y bueno, no lo andamos haciendo todo el tiempo, ya sabemos lo que da, directamente usamos la regla. ¿Sí? Si querés, es algo parecido a... nosotros usamos cuadrado del binomio, por ejemplo, todo el tiempo, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto, hacemos el versito, el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el doble del primero por el segundo, pero también podríamos hacer esto, hacer la distributiva y sumar y no acordarnos ninguna regla. Pero como la regla nos da un poco más de velocidad para hacer la cuenta, la usamos. Es algo parecido. Bueno, ¿qué más? Otra duda. Página 19 con el seno y el coseno. Página 19. A ver. ¿En qué parte tenés la duda exactamente? Con lo mismo, la primera parte. Eh, bueno, esencialmente lo que está haciendo acá es esto mismo, pero en vez de hacerlo para x al cubo, a la cuarta, perdón, lo hace para el seno de x. Entonces, cuando vos calculás f' en x0, haces el cociente incremental, f de x en x0 más h menos f en x0 sobre h, y entonces esto es el límite en x0 más h del seno en x0 más h menos el seno en x0 sobre h. Y para este seno está usando una reglita. En general uno usa una reglita para el seno de la suma de dos cosas, yo acá le llamo alfa y beta, que es seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. Entonces, cuando uno usa esa reglita, queda el límite cuando h tiende a 0 de seno de x0 coseno de h más seno de h coseno de x0 menos seno de x0
sobre H. Y entonces acá lo que hace es separar en dos términos. Igual esta parte, ¿la entendiste? Ah, buenísimo. Listo, no lo voy a repetir. Esto es lo que termina dando coseno de x0. O sea, seguramente el pasito que te faltaba por ahí era el de la identidad, ¿no? Esto. Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Bien. ¿Y algún otro apunte? Te hiciste lío con las reglas. El de derivadas 2. Ok. Bueno, no sé si chusmeaste, no quiero ser autorreferencial, pero justo el video de el recurso complementario de esta semana de las reglas de derivación lo hice yo el video y está ahí subido en la solapa principal del campus. No sé si llegaste a mirarlo. Ah, está bien, no, no pasa nada. Yo en parte quería saber eh, si alguno lo había mirado y si por ahí no lo entendió, me servía para saber que la próxima vez lo tengo que hacer un poco mejor o algo por el estilo. Pero si no lo miraste, no sabemos. De todas maneras, no importa eso. Si estuviste mirando acá el apunte y querés que discutamos una duda, la discutimos igual, aunque no hayas mirado el video, después lo mirás. Eh, ¿Te surgió alguna duda particular con alguno de estos? ¿O en general tipo arrancaste a leer y ya es tipo, no se entiende nada? A partir de la regla de la suma. Pero la regla de la suma sí se entendió. Bueno, perfecto. Lo que te está dando ahí es
una serie de recetas, por llamarlo de alguna manera, para si vos tenés, a ver que usemos la misma escritura, está en el apunte S de X. Si vos tenés S de X, una suma de dos funciones, la derivada de S es la suma de las derivadas. Cuando vos tenés la suma, dijimos que se entendió, el producto, tenés una función p de x que es f de x por g de x. La regla para calcular p' es hacer derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Y la justificación de esto es el cociente incremental, hacer límite cuando h tiende a 0 de p en x más h menos p de x sobre h. Entonces, es importante distinguir lo siguiente. Vos llegaste a entender, esto se entiende. Entonces, si yo te doy esta regla, la puedes usar. Bien. Lo que no se entendió son los pasos para llegar a esto. Perfecto. Bueno. Acá los pasos a realizar dependen de las reglas. Por ejemplo, hay veces que hay que hacer algún truco o escribir las cosas de una manera para llegar al resultado final. Así que no hay como una receta universal. En este caso, fíjate que lo que termina siendo, ya que lo escribí acá, lo sigo escribiendo acá. P es f por g, así que esto es f en x más h, g en x más h, menos f de x, g de x. Entonces, el truquito que está haciendo ahí es sumar f de x, g en x más h y restar lo mismo. Cuando vos sumás y restás lo mismo, bueno, ya entendiste. Cuando vos sumás y restás lo mismo es como sumar 0, ¿sí? Porque eso es 0, entonces no cambias la igualdad. Y ahora reagrupa, fíjate así rápidamente, si vos juntás estos dos y sacás factor común este, g en x más h, te queda la derivada de f. O sea, te queda este término de acá. Y cuando vos juntas este con este otro y sacás factor común f de x, te queda esto más menos esto, o al revés, ¿no? Esto menos lo otro. Te queda la derivada de. Te queda la derivada de g. ¿Sí? Que es lo que. Sí, está bien. Es lo que está acá. Me está sobrando un signo menos.
Ah, sí, porque agrupé mal. Acá agrupé mal. Era este con este y este con este. Si necesitas que te queden con signo distinto para fabricar la derivada, para que te quede esto, para F y para G. Entonces, ¿lo escribo ese pasito o ya está? No, perfecto. Buenísimo. Bueno, y básicamente los demás son así, son exactamente iguales. La regla del cociente, la regla del cociente, mirala, trata de entenderla, pero no sé si le pone nombre acá, pongámosle, no le pongamos nombre, f de x dividido g de x, vos también lo podés pensar así, como f de x por g a la menos 1 de x, ¿no? Como que g está elevado a la menos 1, y acá usar la regla del producto. Así que, ¿no? Si vos querés derivar esto, eso es lo mismo que derivar esto. Y estos dos están multiplicando, así que puedes usar la regla del producto también. Después me parece que no. Bueno, de hecho es lo que está usando acá. Sí, hace este truquito en este caso. O algo parecido, si querés. Bueno, las reglas es cuestión de que, o sea, si querés las discutimos alguna más, pero nada, no sé si ahora estuviste viendo alguna y querés preguntarme esa. Ah, o sea, no podías relacionar lo que vos ya sabías con esto que está acá. Bueno, es lo mismo, es claro, porque seguramente cambian algunas cosas como están escritas, pero en general es siempre lo mismo, las reglas de derivación son la de la suma, la del producto, la del cociente, acá hay una más que es la de la inversa, pero, o sea, acá también está eh, cómo calculás la derivada de, en vez de una función, uno sobre la función, que bueno, es lo mismo que pensarlo así, prima, con la regla de la cadena.
Eso es bastante más abajo, ¿no? Sí. Bueno, la regla de la cadena, regla de la cadena, es, por ejemplo, cuando vos querés calcular, eh, por ejemplo, cosas de este tipo. Vos sabés derivar el seno, sabés derivar x cuadrado, pero cuando te aparece así, hay algo, hay algo más para decir con respecto a todo lo que ya se estuvo diciendo. Y bueno, entonces, por ejemplo, vos lo que haces es esto. En general, si tenés una f de x que es, qué sé yo, vamos a llamarle g compuesto con h de x, cuando calculás f', cuando calculás f', lo que haces es derivás la función que está más afuera y dejás lo que tiene adentro y después multiplicás por la derivada de lo que está adentro. O sea, ¿me escuchás? Bueno, si se llega a cortar, volvé a entrar porque acaba de aparecer un cartel que, como esta cuenta no es premium, viste, creo que se corta a los 40 minutos. Si se llega a cortar, volvé a entrar. Eh, ok, ya sé que se acaba el tiempo. No sé, por ahí lo ves el cartel. Bueno, em, acá cuando vos calculás f', entonces, fíjate que en esto el papel de g, de la función g, lo cumple el seno de x, y el papel de la función h lo cumple x cuadrado. Creo que lo escribí, x cuadrado. Entonces, g' es coseno de x, y acá tenés que escribir g' compuesto con h, así que escribís coseno de x cuadrado, el coseno es la derivada del seno, y después multiplicás por h', como h es x cuadrado, h' es 2x. Entonces lo que hiciste fue, derivaste la función que está más afuera y dejaste la composición que ya había, o sea, lo que ya tenía dentro la función esta trigonométrica, y después multiplicaste por la derivada de lo que está dentro. Vos podrías tener más composiciones, por ejemplo, podrías tener, te voy a dar un ejemplo un poco patológico para que se entienda. Vos podrías tener, qué sé yo, esto, seno del logaritmo de x, el logaritmo natural de x. Y si lo quisieras pensar en abstracto, digamos, esto es como tener una g compuesto con una h compuesto con una p. No me sobra un paréntesis. Entonces, cuando calculas f', la derivada, bueno, haces g' con todo lo que tiene adentro, por h' con lo que tiene adentro, por p'. Entonces, este ejemplo, en este caso, sería, derivas el seno, o
sea, te queda coseno con lo que tenés adentro, por, derivás el logaritmo con lo que tenés adentro. Es más, mirá, pongamos acá x cuadrado. O para, queda demasiado. Sí, pongamos x cuadrado. Vamos a x cuadrado. Entonces cuando derivás el logaritmo es 1 sobre x, como lo tenés que escribir con lo que tiene adentro, pones x cuadrado, por la derivada de esto de acá adentro, que es 2x. Por eso se llama de la cadena, es como que vas derivando de afuera hacia adentro y los vas multiplicando todos. ¿Se entiende? Perfecto. Y después nos quedaba función inversa. ¿Querés que discutamos la derivada de la función inversa? ¿O preferís mirarlo como quieras? Con las sucesivas. O sea, por ejemplo, si te pide derivada segunda, o sea, ¿qué te referís con las sucesivas? Mm, no sé si entiendo bien la pregunta. O sea, me parece que hasta ahora derivadas segundas y terceras, todo eso no aparece, ¿no? Así que, a ver, puede ser. Sí, tenés razón. Obtener las expresiones para las funciones compuestas y para las derivadas. Claro, sí, está bien. Cuando tenés, cuando vos tenés una derivada segunda, lo que podés hacer es derivás una vez y el resultado ese que te queda lo pensás como tu nueva función y la volvés a derivar y aplicás todas las mismas reglas. O sea, por ejemplo, si tenés, si tenés la función x a la quinta, la derivada primera es 5x a la cuarta, la derivada segunda es la derivada de 5x a la cuarta, entonces el 5 sale afuera y te queda la derivada de x a la cuarta, te queda por 4x al cubo, ¿sí? Entonces te queda 20x al cubo. La derivada tercera es, bueno, derivar 20x al cubo.
entonces sale el 20 y te queda la derivada de x al cubo. Entonces esto es 20 por 3 por x al cuadrado, y esto te queda 60 x al cuadrado. Y así con todo. ¿Se entiende? Bueno, ¿querés que veamos lo de la función inversa? Ok. Estoy chusmeando a ver qué hacen en el apunte. Claro, bien. Es un poco confuso, sí, no pasa nada, o sea, para eso estamos, para ayudar. Derivada de la función inversa.